Listo. Chicos, vamos a retomar lo que es las figuras retóricas, que a nuestro querido Axel ya no le dio tiempo exponer, era lo que tenía que exponer. Entonces, vamos a retomar ese tema. En sus libretas ya está. Entonces ya nada más vamos a ir tomando ideas esenciales de lo que yo vaya mencionando. ¿Les parece? Les realicé un encuadre, ahorita se los muestro, para este tema nada más. Entonces, ahí va el encuadre. Bien, observen que les coloqué lo que es la materia en este punto, aquí, y el tema que vamos a ver en esta primera sesión y en la siguiente semana. El tema son figuras retóricas. Esta vez vamos a empezar con definición y función, Luego continuamos con la clasificación y al final la última actividad es el análisis de una canción, que ese lo van a realizar ustedes. De todos modos, no se preocupen por este archivo, ya está en el Classroom, ya está ahí para que ustedes puedan consultar qué actividades vamos a realizar, ¿ok? Bien, continuamos. Aquí están las actividades. La primera que tienen que realizar es contestar un cuestionario. Ya se los dejé en el Classroom, ¿vale? Este cuestionario es con respecto a lo que veamos en la sesión de hoy, ¿vale? La segunda actividad es investigar las principales figuras de acuerdo a la clasificación. Esta actividad también ya la tienen en la libreta. Esa la hicieron en clase, entonces no hay ningún problema con que solo retomemos y ustedes le tomen foto a esta actividad que ya tienen en la libreta y me la dejan ahí en el Classroom, ¿ok? Y finalmente, la de identificar las figuras retóricas en una canción. La canción ya está, solo nos faltaba como tal la actividad de las figuras retóricas. Entonces, vamos a retomar estas tres actividades. Aquí abajo les coloqué una lista de cotejo, es decir, lo que voy a evaluar con todo este tema, ¿vale? Porque no solo va a ser el contenido, también va a ser la parte del trabajo, cómo es que realizaron sus actividades en tiempo y en forma, y con respecto a la canción también el contenido del tema, ¿ok? Dice criterios e indicadores a evaluar. Aplica apropiadamente los conceptos literarios. Esto es con respecto a todo, ¿ok? Con respecto desde su cuestionario, la tarea que me envíen en foto y la identificación de las figuras retóricas en la canción. La segunda dice actividad, trabaja en orden los procedimientos, es decir, si realizaron en orden las actividades que me van a enviar, ¿vale? Aquí lo voy a colocar, ¿sí? No. Siguiente punto que vamos a trabajar. Dice, identifica las figuras retóricas en la pieza poética. Este, este punto es solo si ustedes lograron identificar todas las figuras, ¿sí? La parte de la interpretación viene más abajo, que es el siguiente punto. Interpreta el sentido y significado de las figuras retóricas identificadas en la pieza poética. Son dos cosas diferentes, uno que identifique y otro que interprete, ¿vale? Por eso las separé. Es muy importante cada una de esas formas, identificar e interpretar. Y finalmente dice, analiza los poemas considerando el plano forma y el plano contenido. ¿Se acuerdan que lo vimos al inicio del género poético, ¿vale? El género lírico. ¿Cuáles son los elementos de forma? Verso, rima, estrofa, etc. Y el plano del contenido que tiene que ver con el motivo poético, en este caso las figuras, el narrador o el hablante imaginario, ¿se acuerdan? Entonces, en este último es lo que tienen que hacer ustedes con su canción, identificar ambas formas, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, ya como consecuencia interpretar el poema de manera general, ¿ok? Y aquí les coloqué finalmente cuál es el puntaje que van a obtener de todas estas actividades. En esta parte les puse observaciones. Aquí voy a colocar algunos puntos específicos, como cuáles, acuérdense, ortografía, redacción, etcétera, etcétera. Entonces, esta es su lista de cotejo con la que voy a evaluar estas tres actividades. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Excelente.
Entonces, este encuadre de actividades ya está en el Classroom, ya nada más les, al final de la sesión, o en este caso, cuando terminemos, les mando su código, ¿ok? Bien. Entonces, esto es en cuanto al encuadre de actividades. Aunque alguien me está preguntando algo, vamos a checar. ¿Qué dice? Miguel, ¿alguien me podría pasar el código del Classroom, please? Todavía no lo doy, Miguel. Al final de la sesión ya se los mando en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Bien, vamos a entonces con el tema como tal. Empezamos. Aquí está la presentación. Bien, tenemos aquí figuras retóricas. Vayan tomando nota, por favor, de algunos detalles que a lo mejor no tengan. Si tienen, ya saben, la clase o la sesión es solo ir tomando nota de ideas, ¿ok? Algunos ya tienen, la mayoría, otros solo detalles, solo anoten detalles de lo que no tengan en sus notas, ¿ok? Vamos a ver, entonces, le puse aquí 12 figuras retóricas, porque algunos las conocen de esta forma o las llaman así, pero también se conocen como figuras literarias, ¿sí? Tenemos otros nombres más que ahorita vamos a, que ahorita ustedes van a conocer. ¿Qué otros nombres reciben estas figuras retóricas? ¿Vale? Vamos a ver. Empezamos con, ¿qué es la definición de una figura retórica? ¿Qué son las figuras retóricas? Siempre nos hablan de ellas, pero finalmente nunca nos queda claro qué son, ¿no? Puse aquí diferentes definiciones para que ustedes formen la propia, ¿ok? Dice recursos estilísticos. ¿Por qué son recursos estilísticos? Recuerden, las figuras retóricas no se deben entender literalmente. ¿Estamos? Entonces son recursos de estilo para embellecer el mensaje, como aquí lo tiene en la siguiente línea. Recursos estilísticos que sirven para embellecer el lenguaje, ¿ok? ¿Por qué quiero embellecer el lenguaje? Recuerden que en la parte poética voy a mostrar sentimientos, emociones, y entonces voy a embellecer ese lenguaje para provocar un mayor impacto en el receptor o en este caso en la persona a la que va dirigida. ¿Estamos? Entonces, eso es para embellecer el mensaje. Dice, especialmente en el contexto de la oratoria y la literatura. Aquí en este punto es importante. Estamos hablando que los recursos estilísticos son parte de la retórica, ¿sale? ¿Qué es la retórica en este caso? La retórica, chicos, es la disciplina que se encarga de utilizar de manera correcta, ¿sí? Todas nuestras formas de comunicarnos, ¿sale? Utilizar de manera correcta el lenguaje, ¿sí? Para persuadir. Su principal función es persuadir. La retórica viene desde los griegos, ¿vale? Tanto es así que Aristóteles fue el que estableció este primer concepto, ¿ok? Profa, ¿puedes repetir qué es la retórica, por favor? Ahorita lo vamos a mencionar en el siguiente, ¿ok? En la siguiente diapositiva, no se preocupen. Entonces, finalmente, las figuras retóricas, ¿sí? O las figuras literarias son recursos de estilo. Nos van a dar una forma diferente de transmitir ese mensaje, principalmente embelleciendo precisamente el mensaje. Dice, ¿por qué necesito embellecer ese lenguaje? Finalmente, estos recursos nos van a servir para alterar el modo de comunicar, ¿sí? Recordemos, todos los géneros literarios tienen su propia forma de comunicar el mensaje. Tenemos el caso de la narrativa. Su forma de comunicar el mensaje es a través de historias, ¿sale? Y esas historias nos daban una enseñanza, ¿ok? En este caso, en la parte del género lírico, ¿qué vamos a transmitir? Emociones y sentimientos, ¿sí? Pero no tal cual estamos acostumbrados, sino vamos a alterar ese sentido, como ya les comenté anteriormente, para provocar un impacto o para una mayor profundidad con respecto a lo que yo estoy comunicando, ¿ok? Bien, la siguiente definición tenemos aquí, dice, es un recurso del lenguaje literario. Finalmente, en la literatura es donde
se utilizan estos recursos. La literatura hablando desde la narrativa, la lírica, el teatro y la retórica, chicos. En este caso, la retórica se va a utilizar más en la oratoria, ¿ok? Dice, el escritor lo utiliza para variar el sentido del texto. Tenemos aquí lo mismo que nos mencionaba en este primer punto. Voy a alterar el significado, ¿ok? Dándole más belleza, también lo menciona en esta primera, embellecer el mensaje. Y aquí nos habla de otros elementos más, dándole belleza, armonía y mayor expresividad, lo que yo les comentaba hace un momento. Voy a dar esa mayor expresividad con respecto a provocar impacto, un mayor impacto y profundidad a mi mensaje, ¿vale? La armonía, hablamos de la musicalidad. Recuerden que en el género lírico, ¿sí?, lo que más importa con respecto a ese mensaje es que tenga musicalidad, que se escuche bien. ¿Para qué? Para que cautive tanto el oído como la vista en el caso de que lo estemos leyendo, ¿vale? Y como les mencionaba, provoque un mayor impacto en quien recibe ese mensaje, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, ambas definiciones coinciden en embellecer el mensaje. Ambas definiciones coinciden en alterar el significado, ¿vale? Alterar el significado, en este caso dice del modo de cómo nos comunicamos, y aquí alterar el sentido, es decir, las formas en las que estoy dando a entender ese mensaje. Ok, ¿vamos bien? Sí, excelente. Seguimos. Dice, se usa con fines estéticos. Chicos, ya lo tenemos aquí también, ¿vale? Se usa con fines estéticos, es decir, para darle un mayor estilo, ¿sale? Ese es con fines estéticos. Luego, y también con fines persuasivos. Recuerden que ¿qué es persuadir? Invitar a, ¿vale? Invitar, cautivar, motivar, para que coincida contigo o para que ese mensaje lo comparta contigo de la misma forma, ¿sale? Entonces, ya estamos hablando de las funciones. ¿Cuál es su función? Tiene una función estética, que es embellecer el mensaje, y tiene una función persuasiva, que es invitar a, ¿sale? Cautivar, interesar, ¿ok? Dice, como parte de un discurso elaborado, y hacen énfasis en la función poética. La función poética, recordemos, esto lo vimos en primero con las funciones del lenguaje, ¿sí? Las funciones del lenguaje, es decir, la intención con la que yo doy mi mensaje. En este caso, la función poética es dar el mensaje no de manera literal, ¿sí? Lo utilizamos principalmente en México, en lo que es Latinoamérica, utilizamos mucho la función poética. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hablar en doble sentido, estamos acostumbrados a hablar con refranes, etcétera, ¿vale? Dichos. Entonces, aquí en México sabemos qué es esto de la función poética, no dar el mensaje literal, ¿vale? Sino con otra intención. Bien, dice, la que se centra en el modo de transmitir el mensaje por encima de todo lo demás. Esto es lo que acabo de explicar, ¿sí? La intención en la que yo doy el mensaje. Y aquí viene la parte de la que comentaba al principio. ¿Qué otros nombres reciben estos recursos literarios o estas figuras literarias? ¿Vale? Pueden ser recursos literarios o recursos retóricos, figuras literarias o figuras retóricas, ¿vale? Tienen estos nombres. Por eso es que de repente así como, no encuentro las figuras o no encuentro, es que me aparece como. Entonces no hay ningún problema. Pueden llamarlas de estas formas. Bien. Entonces, la siguiente diapositiva tiene que ver con la parte de la clasificación. Ahora sí vamos a empezar a ver cómo se clasifican estas figuras. ¿Estamos? Bien, nos dice aquí que a lo largo de la retórica, de lo que ya les estaba hablando hace rato, que es la retórica, aquí está, es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir, ¿sí? Aristóteles, fíjense, desde los griegos, Aristóteles fue quien
nos planteó esta primera definición de qué es la retórica. ¿Sale? Bien, vamos a ver. Entonces, sí, es del griego, ¿ok? Que si le puedo regresar a la diapositiva, no se preocupen, se las hago llegar, ¿va? Bien, en este caso, ya vimos quién fue el que hizo el que estableció estos elementos de la retórica, ¿sale? Entonces, de acuerdo a esto, a la retórica, las figuras literarias se van a clasificar de diferentes formas, ¿vale? La primera, que es esta, que tiene que ver con la lingüística, ¿ok? Eso ya lo habíamos comentado un poco en clases anteriores, incluso desde primero, ¿sale? ¿Cuáles son en este caso, cuáles son las áreas que estudia la lingüística? La fonética, la morfosintaxis, la sintáctica y la semántica. Las figuras retóricas se van a clasificar precisamente con estas tres, ¿sí? En el plano de la fonética tiene que ver con los sonidos del lenguaje. Entonces, una figura retórica, ¿sí? Se va a identificar cuando ciertos sonidos se repiten constantemente, ya sea en un verso o en una estrofa o en todo el poema, ¿ok? Entonces tiene que ver, fonético tiene que ver con los sonidos. Morfosintáctico, esta es una unión de dos áreas, ¿sale? ¿Cuál es la morfosintaxis, que es la formación de las palabras, la morfología, que es la formación de las palabras, y la sintaxis, que en este caso es la función que cumplen esas palabras, ¿sale? Entonces, las figuras retóricas también se van a clasificar de acuerdo a cómo se forma la palabra y al lugar que ocupa esa palabra. Ya saben, el ejemplo clásico que les he mencionado en clase es, por ejemplo, la rosa bella y la bella rosa. El lugar que ocupa la palabra es el impacto que le va a provocar al receptor. En este caso, si yo digo la rosa bella, que estoy haciendo énfasis en la rosa, mientras que si digo la bella rosa, hago énfasis en la belleza de esa rosa, ¿ok? Entonces, esa forma, ¿sí?, de figura retórica se va a clasificar como morfosintáctica, ¿vale? Y finalmente tenemos la parte semántica. En la parte semántica tiene que ver con el significado y sentido de las palabras. Y recuerden, eso siempre se los estoy comentando en clase. La parte semántica es una palabra puede tener su significado, más bien tiene un significado, pero puede tener diferentes sentidos de acuerdo a cómo yo la esté utilizando y en qué circunstancia. Entonces las figuras retóricas también se van a clasificar por esto, ¿va? Bien, pero esto ya sería cuestión de ir más en el área de la lingüística más profunda. Obviamente no los voy a meter en ese conflicto. Bien, ¿qué figuras vamos, o más bien, qué clasificación nosotros vamos a ver? Dice aquí la división clásica. Figuras de dicción, como ustedes ya lo están viendo, se enlaza con la parte fonética, el sonido. Figuras de pensamiento, tiene que ver con la parte morfosintáctica y semántica, porque dice, según afecten la forma o el significado de las palabras. Entonces, tiene que ver con estas dos áreas. Y los tropos, si se produce una transferencia de significados, los tropos van principalmente a la parte semántica. ¿Ok? Les dejo ahí unos segundos para que ustedes puedan tomar nota. ¿Cuáles son las principales formas de clasificar? ¿Ok? ¿Vamos bien? En lo que veo quién me escribió aquí en el chat. Ah, ok, nadie ha escrito. Bien, ¿puedo continuar? Ah, no sé, alguien aquí acaba de escribir. Vamos a ver. Las figuras de dicción, esta parte, son las figuras que se enfocan en los sonidos de las palabras, que tienen que ver con la parte fonética, ¿sale? Sonidos de las palabras, es decir, una figura de dicción
es cuando se repite un sonido, ya sea constantemente en el mismo verso o en la misma estrofa, ¿sí? De todos modos, vamos a ir viendo cada una de estos tipos de figuras, ¿ok? Bien, continuamos entonces con la siguiente. Nuestra primera clasificación, figuras de dicción. En este caso, las figuras de dicción también van a tener su propia, su clasificación, ¿sale? Entonces, figuras de dicción o figuras, la primera es de repetición. 1, se llama aliteración, ¿sale? Esta es una figura, la aliteración. Repetición de un mismo sonido, ¿sale? Puede ser, ya les comentaba, en el mismo verso, la misma estrofa. En este caso dice la libélula vaga de una vaga ilusión, es de Rubén Darío. ¿Cuál es el sonido que se repite? A, 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 A y A. Tenemos repetición del sonido A, ¿sale? Eso le da musicalidad. En este caso solo coloqué el primer verso, pero si observamos en los demás, los versos subsecuentes, también van a tener, ¿sí?, un sonido de repetición. Entonces, por eso es que se llama aliteración, repetición de un mismo sonido. Aquí no importa el lugar, ¿sí? Importa el sonido. ¿Cuántas veces se repita ese sonido? ¿Ok? Vamos ahora de este lado con la anáfora. La anáfora dice repetición de una misma palabra. Ojo, aliteración solo es sonido, un sonido. Anáfora es una palabra, al principio o en medio de una frase. Porque en este caso tenemos aquí un pequeño, una estrofa, solo una pequeña estrofa, ¿sí? Dice, una caricia oscura, una caricia lenta en la penumbra verde de los árboles tiembla. En este caso, ¿por qué es la anáfora? Donde se observa en caricia y caricia, ¿vale? Se me ocurre otro ejemplo en el que ustedes, creo yo, la mayoría conocen. Por ejemplo, la anáfora la podemos observar en la canción de Café Tacuba, la de Eres, ¿sí? Se repite la misma palabra al inicio de cada verso, ¿ok? Entonces, ahí ya estoy identificando que esa es una figura retórica, la cual se llama anáfora, repetición de palabras, ¿vale? Repito, diferencia con aliteración, la aliteración solo son sonidos, solo es un sonido, o dos máximo. En el caso de anáfora, son palabras completas, ¿vale? Bien, en el caso de una repetición, pero al final, dice, la repetición al final de la frase se denomina epífora o conversión, ¿sí? Entonces, tenemos en la primera parte figuras de dicción por repetición. Tenemos 3 tipos. Aliteración, únicamente repetición de un sonido. Anáfora, repetición de palabras, ¿sí?, en diferentes versos que pueden ir al principio o en medio. Y epífora, repetición, ¿sí?, repetición de palabras, pero al final de los versos o al final de las estrofas. ¿Estamos? El ejemplo que tenemos aquí, ¿por qué ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe? Una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. ¿Estamos? Entonces aquí se ve claramente esta parte de epífora. No existe y no existe. ¿Ok? Disculpe, porfa. Dime. En la epífora, ¿a fuerza tiene que ser la repetición de las palabras o puede ser con sonidos? No, en la epífora, igual que la anáfora, son palabras. Ahí son Ok. específicamente palabras. Sería aliteración cuando se trata de sonidos. Y en este caso, sonidos, chicos, recordemos que si es de sonido solo es uno, ¿vale? Solo es un sonido. En este caso, el ejemplo lo tienen aquí, solo es A, ¿sí?
Cambiaría si sería, si se repite una sílaba, ¿sí? Ahí ya sería rima, ¿ok? Entonces ya sería otro elemento de forma, ¿ok? Ya sería la rima. En este caso solo es aliteración, un sonido a lo largo del verso, ¿vale? Y epífora y anáfora son repetición de palabras, ¿vale? Específicamente palabras completas, ¿va? ¿Sí respondí a tu duda, Luis? Muchas gracias, profa. Sí. Excelente. ¿Alguien más tiene duda? Profa, yo tengo una. Dime. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, en la de la epífora dicen que, bueno, que no existe, estuviera al inicio y después estuviera al final? En este caso, sería muy raro el caso, ¿sí? Que apareciera así, pero ahí que vamos a identificar la forma que más se repite. Si está más al principio, entonces sería anáfora. Si se repite al final, más veces al final, entonces sería epífora. Ahí tendríamos que identificarlo de acuerdo al número de veces que aparece, ¿ok? O si en este caso, pues sí comentar, en este verso sí aparece como anáfora y en el siguiente verso aparece al final como epífora, ¿ok? Pero sí debemos Gracias, profa. fijarnos principalmente en el número de veces que aparece, ya sea al principio o al final, y por ello se va a determinar si es anáfora o epífora. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Gustan que regresemos y demos un repaso a todo lo que vimos, por si algo se les faltó? Sí. Sí, excelente. Entonces vamos a regresarnos a las diapositivas. Tenemos aquí figuras retóricas. Repaso rápidamente. La primera es la definición, ¿ok? Son recursos tanto de estilo como de lenguaje literario, ¿sí? Para embellecer el mensaje, ¿sí? Su propósito principal es, con fines estéticos, embellecer el mensaje, y con fines persuasivos es cautivar o hacer una invitación, invitar a. ¿Estamos? Dice que estas figuras retóricas se dan principalmente en la literatura, ¿sí? En la forma de expresarnos, emociones, sentimientos, enseñanzas, ¿ok? Incluso en el teatro también podemos utilizar figuras retóricas en esas representaciones, ¿vale? Nos dice que las figuras retóricas, ¿sí? Tratan principalmente de alterar los significados, es decir, dar el mensaje de una manera diferente a la común, ¿ok? Estas figuras retóricas nos van a proporcionar más belleza, es la parte estética, armonía y musicalidad, que también es la parte estética, y mayor expresividad, que ahí sería la parte de la persuasión, ¿ok? Como yo doy mi mensaje es el impacto que va a provocar, ¿va? Luego en esta parte tenemos, dice, las figuras literarias pues se enfocan principalmente en la función poética, es decir, dar un mensaje, pero no de manera literal, no que se entienda tal cual, sino que sea más profundo, buscarle el sentido, la forma diferente de ese mensaje. Las figuras retóricas se conocen como recursos literarios, recursos retóricos o figuras literarias, ¿ok? Tenemos aquí que las figuras retóricas se encuentran en lo que es la retórica, que es una disciplina que se encarga de las reglas o principios, ¿sí? Del arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección. Esto es para deleitar, conmover o persuadir, ¿vale? Esto lo dijo Aristóteles. Él tiene una obra que se llama precisamente la retórica o el arte poética. Ahí menciona estas reglas de cómo debemos nosotros dar un mensaje de manera poética, ¿ok? Bajo este criterio de la retórica, sí, se van a clasificar estos recursos estilísticos. Uno, desde el plano lingüístico, ¿vale? Desde la ciencia del lenguaje, cómo
¿cómo podemos clasificar a las figuras retóricas? Desde la parte fonética. En la fonética tiene que ver con los sonidos. Morfosintáctico, que es morfología, la formación de las palabras, y sintaxis, que es la función de las palabras. Es decir, el lugar que ocupan las palabras dentro del mensaje o dentro de la oración, ¿sí? Van a tener un impacto. Y la parte semántica, que tiene que ver con los significados y el sentido de las palabras, ¿ok? Entonces, esa es una primera clasificación. La segunda clasificación es con la clasificación clásica, la que todos conocemos o la que ha llegado a nosotros, ¿no? De manera más fácil de entender. Tenemos que se van a dividir en figuras de dicción. Las figuras de dicción tienen que ver con la parte fonética, los sonidos. Figuras de pensamiento tienen que ver con la parte morfosintáctica y semántica, es decir, la función de las palabras y el sentido de las palabras, aquí. Y la parte de los tropos. Los tropos, ¿sí? Se tienen que ver principalmente con la semántica, es decir, transferencia de significados. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que les decía, voy a utilizar una palabra con diferente intención, con diferente sentido. Esos tienen que ser, bueno, más bien son los tropos. ¿Ok? Y la última diapositiva que vamos a repasar hoy es las figuras de dicción. Estas figuras de dicción también se subclasifican, ¿no? La primera es las figuras de dicción por repetición. En este caso tenemos la aliteración, que es repetición de un sonido, nada más. ¿Okay? Ahora, repetición de una palabra al principio o a la mitad o en medio del verso. ¿Ok? La es la repetición de una palabra al final del verso. ¿Ok? En este caso, ¿por qué decidí solo dejar hasta figuras de dicción? Aquí tienen que subir también la segunda actividad con respecto a las figuras que ustedes tienen en la libreta. ¿Sí? Ya vimos cuál es la clasificación lingüística, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes traten de lo que tienen en su libreta, esas figuras que tienen en la libreta. ¿En qué lugar entran? ¿Sí? Entonces, me van a decir en su tarea, pues, aquí en la tarea, me va, por ejemplo, figuras de las ¿vale? Figuras de pensamiento morfosintácticas en las materias, ¿estamos? Entonces, que ustedes hagan como tarea, aparte de contestar su cuestionario, que ese es la primera actividad que van a realizar es contestar el cuestionario. La segunda actividad que se las voy a subir este fin de semana es precisamente que con las figuras que ustedes tienen en su libreta las clasifiquen, ya sean figuras de dicción, figuras de pensamiento, otros. Algunos de ustedes tienen clasificación. Entonces, en esta clasificación, en método de hombres. ¿Sí me entendieron la tarea? Entonces la tarea es ordenar lo que ya tenemos según los géneros, la clasificación que usted nos dio. Exactamente, así es. Así es. ¿Y qué otra tarea tenemos? La de... Bien, ¿qué otras tareas tenemos? Ahorita la que tienen que realizar estos días, este fin de semana, es el cuestionario. ¿Sí? Con base a lo que vimos en esta primera sesión, contestan su cuestionario y ahí les va a arrojar resultados, ¿sí? Es como un pequeño examen diagnóstico, ¿ok? Para ver qué tanto pusimos atención. Esa es una. Y ya posiblemente el día lunes ya les suba lo que es la segunda actividad, que es clasificar, que ustedes clasifiquen sus figuras retóricas en esas dos formas que acabamos de ver, ya sea de la parte lingüística o de la parte clásica, ¿sí? La mayoría de ustedes tiene la parte clásica, entonces sería interesante que, bueno, más bien su tarea consiste en clasificarlas en la parte lingüística, ¿vale? Ok. Eso esta parte la hacen en su libreta, esta tarea, ¿sí? Ya nada más me suben las fotos de la actividad. Ok, y eso ya lo vais subiendo al Classroom y ahí tenemos la fecha, ¿no? Exactamente, así es. ¿Dudas?
¿no? Algunos chicos no activaron su cámara, entonces sí necesito saber por qué no la activaron. Quedamos que todos debían activarla para por lo menos cerciorarnos que todos estamos bien. ¿Vale? Bien, chicos, entonces enseguida les envío su, enseguida les envío su código de Classroom. Entonces, repito, hoy, a más tardar, bueno, hoy el fin de semana contestan el cuestionario del Classroom y la actividad 2 también la vemos el día lunes, ¿vale? Entonces, por favor, de todos modos estamos en contacto por el grupo, cualquier duda, situación, por ahí nos vemos. ¿Les parece? Y bueno, les agradezco mucho, chicos, y bueno, por aquí nos estaremos viendo. Ya saben, cualquier duda, por el grupo, de manera personal, me mandan un mensajito y ya les ayudo o les respondo, ¿ok? Les agradezco, me da gusto ver que la mayoría están, bueno, más bien estamos bien todos. Y pues nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense. Nos vemos, profe. Bye. Bye. Gracias, profe. Bye, nos vemos.